¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Como usted sabe, estamos en una serie de predicaciones, 4 en realidad, sobre la mayordomía. Esta es la penúltima, el próximo domingo será la última y luego entonces tendremos ya los énfasis correspondientes para la Semana Santa. Hemos estado hablando de este tema y hemos hablado de mayordomía. Nos han quedado claras varias cosas. Una de las cuales es que cuando hablamos de mayordomía pensamos en un mayordomo, y cuando hablamos de mayordomo estamos pensando en una persona que administra los bienes que no le pertenecen. Esto lo dejamos claro. Un mayordomo es aquel que administra los bienes que no le pertenecen. Bajo este principio de que el mayordomo es esto y nosotros entendemos que somos mayordomos, entonces pensamos, aplicamos a nuestra vida diciendo, nosotros somos mayordomos y administramos los bienes que no nos pertenecen. Luego entonces empezamos a hablar acerca de qué es lo que nos pertenece y qué es lo que no nos pertenece. Egocéntricamente quizá pudiésemos decir hay una gran cantidad de cosas que nos pertenecen, muchas. Hemos trabajado tantos años, hemos luchado tanto, hemos fomentado un patrimonio, hemos conseguido, hemos juntado, hemos guardado y podemos hablar de cosas que nos pertenecen. Pero tocamos el versículo 1 del capítulo 24 de Salmos que nuestra hermana Miriam proyectó en el informe financiero, en donde estudiamos y leíamos: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces llegamos a la conclusión de que en verdad nada nos pertenece, todo es del Señor. De tal forma que entonces no solamente nuestros recursos, lo que tenemos, no solamente lo que vestimos, no solamente la casa donde vivimos o el carro que tenemos, pero incluso nuestro talento, nuestros dones, nuestro pensamiento, toda nuestra vida le pertenece a Él. Incluso todo lo que de nuestra vida sale, nuestros hijos, desde luego también le pertenecen a Él. Todo le pertenece a Él. Y entonces tenemos la responsabilidad nosotros como mayordomos de administrar esos bienes que no nos pertenecen. Un día estaremos ante la presencia de Dios y daremos cuenta al Señor de todo lo que Él nos dio, y nos pedirá cuenta de qué hiciste con tu esposa, con tu esposo, con los hijos que te di, con los recursos que te di, qué hiciste con tus dones, qué pasó con tus talentos. Nos va a pedir cuentas un día y vamos a tener que dar cuentas, porque el Señor ha de venir a casa y entonces va a decir qué hiciste con estas cosas. Sí, tendremos que hacerlo, tendremos que dar cuentas. Así que hemos hablado de estas cosas. Hemos dicho que la mayordomía no solamente tiene que venir a nuestra mente un asunto económico, tiene que venir a nuestra mente entonces todas las áreas de la vida. Por ejemplo, si yo digo que mi tiempo es de Dios, o el tiempo del que se dispone es de Dios, y yo soy mayordomo del tiempo, entonces pienso en que debo yo de administrar mi tiempo correctamente en una sana mayordomía para darle cuentas al Señor. Mi tiempo es de Él, por lo tanto, toda mi vida tiene que estar en función de Él. Toda mi vida. Esto un pueblo regenerado lo puede entender, porque la Biblia y el Espíritu Santo puede convencernos de esta verdad. Decirnos, nada es tuyo, todo es de Dios. Absolutamente todo. En esta ocasión escogimos el pasaje de Malaquías 3 que habla específicamente del diezmo y de la ofrenda. Entonces, ahora sí estaremos tocando exclusivamente este punto que tiene que ver con diezmos y ofrendas. Está un poco relacionado también un poco con esto que providencialmente llegó como el informe financiero. Tenemos nosotros este texto, el versículo que tenemos 8, y tenemos otro versículo el cual es muy conocido por nosotros y es el que nos conocemos de memoria. El 8 está muy duro: ¿robará el hombre a Dios? Pues ¿en qué te hemos robado? Pero por otro lado, el versículo 10 es muy conocido por nosotros, muy repetido por nosotros, y el que utilizamos mayormente cuando hacemos la recaudación de las ofrendas como un acto de adoración. Sabemos esto: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Estaremos pues analizando este texto del 6 en adelante. Todo texto, muy importante, todo texto requiere de su
contexto. No podemos nosotros solamente tomar y arrancar de este pasaje este versículo y entonces hacer una predicación que tenga que ver solo con este versículo sin tomar en cuenta lo que hay alrededor, no solamente en un contexto inmediato, pero remoto, incluso hasta paralelo. Tenemos que irnos pues quizá a toda la Biblia o a todo este concepto bíblico que va a llegar a este punto en donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues en que le hemos robado, y el mandato de traer los diezmos al alfolí. Es muy importante comprender que el pueblo de Israel es un pueblo que fue elegido entre otros pueblos, pero era un pueblo rebelde. El pueblo es rebelde y a lo largo de su existencia ha sido un pueblo rebelde, como usted y como yo, rebelde en verdad. Uno se pregunta por qué Dios no escogió a un pueblo que no fuera rebelde, y en realidad llega uno a la conclusión de pensar: cualquier pueblo que él hubiera escogido hubiera sido rebelde. Ningún pueblo hubiera sido obediente. ¿Por qué? Porque desde el principio de la creación el Señor había creado a Adán y a Eva, y ellos cayeron en pecado y son nuestros representantes corporativos del pecado. Pues entonces en ellos todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga de pecado es muerte. Por lo tanto, siendo destituidos, no siendo de su gracia en ese momento, siendo nosotros perversos, la depravación total por naturaleza, pensamos entonces que el hombre naturalmente va a ser rebelde y aprenderá obediencia. Cualquiera de nosotros que piense que el hombre nació obediente y aprendió rebeldía está equivocado. El hombre nació rebelde y tiene que aprender obediencia. Si no, échenle una mirada al hijo que nace y que va creciendo. El niño nació rebelde. ¿Quién le enseñó a hacer un berrinche de tan pequeño? Nace rebelde y va a aprender obediencia. Si su hijo peca, es porque trae ya el chip precargado de la rebeldía. Se dice pecador desde que viene en el vientre de su madre. Así que el hombre viene rebelde y tiene que aprender obediencia. El pueblo de Israel nació rebelde. Nació pues muy rebelde. Usted conoce la historia en el Antiguo Testamento. Pero cuando el pueblo de Israel, a pesar de tantas y tantas maravillas, tantas cosas, tantas promesas de Dios que Dios les había hecho, tantos grandes portentos que el Señor había mostrado, de todas maneras el pueblo permaneció rebelde. Note usted que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, con mano poderosa, Moisés vino y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Uno pensaría: está bien, ya salieron de Egipto, ahora sí, ¡ay, gloria a Dios! Maravilloso, una comunión plena y perfecta. Pero, oh sorpresa, empezaron a quejarse. ¿Y por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos tumbas, allá teníamos alimento, ahí había calor, ahí estaba nuestra casa. 400 años no se los borra uno tan fácilmente. Ellos estaban acostumbrados a la esclavitud, y cuando salieron a la libertad, a una tierra prometida que Dios les había dicho, empezaron a quejarse. Empezaron a tener murmuraciones entre ellos. ¿Cómo es posible? ¿Por qué estamos en esta condición?, decía el pueblo. El punto crítico fue cuando al final del trayecto en el desierto, Moisés había mandado a estos 12 espías a la tierra prometida, dentro de los cuales estaban Josué y Caleb. Y cuando regresaron, Josué y Caleb decían: ¡vamos a tomarla! Y los otros 10, que eran mayoría, como en una democracia un poco enfermiza en ese tiempo, dijeron: no, porque allá están los hijos de Aná, que son como gigantes, y nosotros como langostas, nos van a aniquilar. Ellos contaminaron al pueblo, y el pueblo dijo: ojalá muriéramos en el desierto, ojalá y muriéramos. Se murieron en el desierto. Es decir, el Señor, esa generación, no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Quieren morir en el desierto? Entonces morirán en el desierto. Y escribió el Salmo 90. Y murieron en el desierto. Una cosa tremenda. El pueblo había sido testigo a lo largo de todo el caminar en el desierto de semejantes portentos, de grandes portentos, y el pueblo rebelde, otra vez, quejándose contra Dios, no entra a la tierra prometida. Uno diría: pues entró una generación nueva obediente. Pues no, en realidad no. Sí, un poco al principio, pero luego no. Vino la época de los jueces. La época de los jueces, usted sabe que el pueblo, no había rey, y el pueblo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cada
Cada que el pueblo tenía una opresión tremenda porque habían caído en apostasía, y luego había una tremenda opresión, clamaban al Señor y el Señor les mandaba un juez y luego les daba ciertos años de paz. El Señor fue misericordioso y siempre rescataba al pueblo y mandaba a un juez para salvar, para aconsejar, para dirigir al pueblo, y el pueblo se acostumbraba un poco y luego caía otra vez en la apostasía y se quejaban contra Dios muy fuerte. Un pueblo rebelde que necesitaba aprender obediencia. El pueblo fue así, muy rebelde. Después de un tiempo, cuando ya se hizo la monarquía y entró Saúl y después David y después Salomón y después otros reyes, Roboam, Jeroboam y los del norte y los del sur, en un momento dado por la rebeldía del pueblo, Dios los envió al exilio. 70 años de exilio. Uno puede pensar, en el exilio el pueblo debió haber aprendido obediencia. 70 años son muy buenos para reflexionar, pero el pueblo no aprendió obediencia. Regresó del exilio y Malaquías, justo en el regreso del exilio, va a predicar al pueblo, porque Dios se da cuenta de que el pueblo de Israel no solamente es rebelde ahora, sino cínico. Qué cosa, ¿no? Y entonces manda a Malaquías para que predique a un pueblo no solo rebelde, pero cínico. Cuando yo era adolescente, decía a mi mamá: ¿por qué me desobedeciste? Y yo le decía: ¿yo? ¿Soy incapaz? Pues ¿en qué te he desobedecido? He sido un hijo lindo todo el tiempo. ¿Yo? ¿En qué te he desobedecido? Qué cínico era yo. ¿Por qué copiaste en el examen? ¿Yo? ¿Cuándo copié? Cuando la evidencia estaba dada. Había un gran cinismo en el pueblo, porque en este sentido de cinismo, alrededor de toda la profecía, se repite esto. El primer acto cínico del pueblo se da en el segundo versículo del primer capítulo. Miren lo que dice. Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? El Señor les había dicho: yo los amé, con amor eterno los he amado. ¿Así? ¿Y en qué nos amaste? Pero no solo eso, sino que adelante, en el versículo 6 y 7, la palabra llama la atención del Señor al pueblo y le dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy el padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciasteis mi nombre. Y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Nosotros menospreciado tu nombre? Pues ¿en qué lo hemos menospreciado? Y sigue en el 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¡Qué pueblo tan cínico! Ha menospreciado a Dios, ha deshonrado a Dios, y todavía pregunta: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? En el capítulo 2, verso 17, vemos otra vez el cinismo del pueblo. El Señor está hablando y dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? Pues en que decís: cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de la justicia? Pero ellos preguntaron: ¿en qué le hemos cansado? En el capítulo 3 que tenemos nosotros ahí, hay esta pregunta también, desde el versículo 7. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Si estamos muy bien. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ¿en qué te hemos robado? Otra vez la actitud cínica de este pueblo completamente rebelde. Y en el versículo 13 del capítulo 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: pues ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué pueblo tan cínico? Oh, Dios está disgustado con el pueblo.
muy disgustado. Y el pueblo se ha conducido de una manera cínica delante de Dios. Nosotros, tan lindos que somos, ¿en dónde te hemos deshonrado? ¿Cuándo te hemos menospreciado? ¿Cuándo hemos hablado mal de ti? ¿En qué te hemos robado? ¿Cuándo nos has amado? ¿Qué pueblo tan cínico? Ese pueblo que está ahí, ese pueblo cínico que está ahí, tiene que entender que el Señor ha sido para él proveedor a lo largo de toda su historia, que no pudo haber subsistido en el desierto, ni después en la tierra prometida, y ni después ni hasta hoy, si no hubiese sido por la mano poderosa, misericordiosa y providente del Dios de los ejércitos. Con todo y eso, el pueblo pensaba para sí: busco mi propio bien y lo que me sobra se lo doy al Señor. Primero yo, después yo y hasta el último yo. Y si me queda algo de tiempo, para mí. Y Dios estaba relegado completamente a un segundo lugar, o tercero o cuarto. Un pueblo cínico. El Señor entonces a través de Malaquías tiene que dar un mensaje importante. Y lo primero que hace el Señor en este escrito es recordarles del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Era tan importante recordar este pacto. El versículo 6 tiene esto implícito. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo, Jehová, no cambio. Por eso no han sido consumidos. Ahora, hermano, hermana, nosotros sabemos que el pacto, ese pacto que Dios hizo con el hombre, es un pacto unilateral. No es un pacto en donde se sentó Dios con un representante de la humanidad para pactar su relación. No fue tú que pones, yo que pongo, nos damos la mano y pactamos y firmamos un contrato. No fue así. El pacto de Dios con el hombre es un pacto en donde Dios pone absolutamente todas las condiciones. Las de él y las del hombre. Lo más grande y lo más relevante del pacto que Dios hace con el hombre es que Él promete al hombre, y lo hace a través de Abraham, promete: yo seré tu Dios. Y además, por siempre. Yo seré tu Dios. Esto debe de ser suficiente en el establecimiento del pacto, porque Dios está diciendo: yo voy a ser tu Dios, y si yo voy a ser tu Dios, te preservaré por siempre. No te va a pasar absolutamente nada. Yo estoy comprometido contigo a ser tu Dios. Dado que yo soy tu Dios y que tú eres mi pueblo, y yo te voy a sustentar y te voy a proteger y te voy a llevar por caminos que tú no conoces, entonces yo te voy a cuidar. Y lo que está diciendo en el versículo 6 es recordarles: yo, Jehová, no cambio. Ese pacto que hice sigue vigente. Esa palabra que di sigue en pie. Esa promesa que tienen está de pie. No mudo, no cambio. Y usted y yo sabemos que el Señor es inmutable, no cambia de ninguna manera, ni en sus procederes, ni en sus promesas, ni en lo que Él ha dicho que va a suceder. No cambia. Y cuando no cambia, decimos no cambia nunca. Las circunstancias del mundo no hacen que el Señor mude su carácter o mude su promesa. Él no cambia. Él está diciendo a este pueblo: yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, Jacob es Israel, no habéis sido consumidos, porque yo les extendí mi misericordia, les prometí mi presencia, y por la misericordia de Jehová no han sido consumidos. Nunca decayeron mis misericordias, nuevas son cada mañana. Yo no cambio. Y si he prometido misericordia, misericordia tendrán. Yo no cambio. Ustedes merecen ser consumidos. Y la razón por la que no son consumidos es porque yo prometí mantenerlos, sostenerlos y no consumirlos. No cambio. Este es el pacto que yo, Dios, hice con este pueblo, que a pesar de ser tan rebelde, sostengo mi pacto. Él ha prometido eso.
y lo ha cumplido hasta el día de hoy. El pueblo estaba cometiendo errores muy graves. Cínicamente se estaba conduciendo contra el Dios de la creación, y el Señor no los consumía, porque era fiel a su pacto. Pero de ahí el Señor recuerda ese pacto, pero de ahí viene la exhortación. Versículo 7 al final. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Les está dando pues la oportunidad. Vuélvanse a mí. Ahora, no tiene que ver con volver la mirada a Él. Eso es correcto. Tenemos que volver la mirada a Él. Si la mirada está puesta en otro lado, hay que volver la mirada a Él. Es decir, muy bien, antes yo no creía, ahora creo. Antes creí y luego dejé de creer, pero ahora creo otra vez. Ahora sigo pensando que Dios es Dios y que Jesús es Jesús. Sigo pensando, ahora regreso a esto. Pero no tiene que ver con esto tanto como regresar la mirada a Él, pero regresar a hacer las cosas que Él ha pedido que hagamos. Es decir, volveos a mí tiene que ver con que hagan las cosas aquellas de las que ustedes prometieron y yo les mandé. A la mente del pueblo le tiene que venir muy claramente esa promesa que el pueblo había hecho en Éxodo 19:8. Dice la Biblia que todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Moisés subió al monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, da las tablas de la ley al pueblo, el pueblo las recibe y el pueblo dice a una: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Volveos a mí tiene que ver con un recordatorio de ese compromiso del hombre, en donde dice: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es regresar al compromiso, es volver a tomar cartas en el asunto y volver a hacer aquellas cosas. El Señor tenía contra la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Dice: por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Había que regresar a hacer aquellas cosas, a obedecer a aquel Señor que estaba demandando al pueblo: volveos a mí. Y si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo cumpliré mi promesa. Yo les bendeciré. Experimentarán el gozo de servirme. Pero vuélvanse a mí. Regresen a hacer esas obras que ustedes prometieron, a obedecerme como ustedes prometieron. Nosotros como iglesia y la iglesia presbiteriana en general tenemos un acto litúrgico que le llamamos profesión de fe. Casi todos nosotros hicimos profesión de fe. Venimos al frente, el pastor nos preguntó algunas cosas e hicimos compromisos serios. Y te comprometes delante de Dios y de esta congregación y decimos cosas, y los que están enfrente siempre dicen: sí, me comprometo. Termina el culto y se les olvida, pero acá enfrente sí se comprometen. Volveos tiene que ver pues con haz uso de aquello que prometiste, como el pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Tenemos que hacerlo. Debemos volver a Dios. Y yo, dice Él, me volveré a vosotros. ¿Y el pueblo? ¿Y en qué hemos de volvernos si estamos muy bien? Dice el texto: mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Vamos bien. Estamos haciendo lo que Dios quiere. ¿En qué nos hemos de volver? Desde cualquier púlpito donde se predica la palabra se llama la atención al pueblo. Y hay un llamado a la reflexión. Y muchas personas, aun y cuando tienen el señalamiento de la palabra, cínicamente piensan: que diga lo que quiera, yo estoy
bien. Volveos a mí tiene que ver con un acto reflexivo de la persona y del pueblo, en donde tenemos que regresar y hacer un análisis introspectivo de nuestra vida y entonces entregarnos al Señor, volvernos a Él, reconociendo que verdaderamente hemos desobedecido sus mandatos. Volveos a mí, dice el Señor, yo me volveré a vosotros. Pues ¿en qué hemos de volvernos? Muchas cosas, pero hay una en lo particular y que impera en casi toda la profecía. Pregunta el Señor: ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué hemos de volvernos? El Señor les está diciendo de alguna manera: son unos ladrones. No les dice así. Usan un lenguaje más amable. ¿Robará el hombre a Dios? Les está diciendo: ustedes me han robado, me han hurtado, me han saqueado. Son unos ladrones, pueblo de Israel. ¿Cómo de que en qué hemos de volvernos? Allá hay un punto: no roben más. Son unos ladrones, le dice Dios al pueblo de Israel. ¿Robará el hombre a Dios? Porque el pueblo estaba haciendo incorrectamente respecto de lo que Dios les había dicho que hicieran. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Dios les había dicho que tenían que presentar sus diezmos, que tenían que traer su ofrenda, que tenían que cumplir fielmente con esta tarea, con este mandato, con esta responsabilidad, pues. Pero el pueblo estaba trayendo algo equivocado. Hace muchos años en una iglesia pidieron algo para la iglesia. Tenemos que habilitar la casa del Señor. Y entonces mucha gente trajo cosas muy lindos, pero cosas muy feas. Una cosa que no servía, otra cosa que estaba rota. Es decir, como que la iglesia se convierte de repente en el basurero del pueblo, ¿no es cierto? Es decir, lo que ya no sirve, a la iglesia. Entonces, esto ya no sirve, a la iglesia. Ese es el tiempo que me sobra, lo entrego. Esto es lo que me sobra, lo que está mal, lo que se rompió. Ahora, este billete está roto. Bueno, se lo vamos a dar como ofrenda a ver qué pasa, si igual y pasa. Es decir, hacemos una gran cantidad de cosas y partimos y traemos lo enfermo, lo incompleto. Porque ¿qué concepto tenemos de Dios? Ahora, el pueblo estaba en esta condición. Mire cómo dice el versículo 13 del capítulo 1. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Lo que estaba haciendo el pueblo es que, debiendo traer el mejor carnero, el mejor animal, la mejor ofrenda, buscaban lo peor que tenían y lo entregaban al Señor, porque lo mejor lo guardaban para ellos. Porque tengo que vivir de algo y tengo que vivir bien de algo, y lo mejor es para mí. Y lo que me sobra, lo que no sirve, lo que está enfermo, entonces lo entrego al Señor. Ustedes, dice el Señor, me han robado. Pero ¿qué tal si tuvieran que entregarlo a una autoridad que sí reconocen? Ahí sí, dice el Señor, les entregarían lo mejor. Mire cómo dice el verso 8 del 1. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y les dice: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? A tu príncipe sí le das lo mejor. Tráele lo enfermo, lo cojo, lo dañado. ¿Lo aceptará tu príncipe? ¿Y por qué a él, el Dios del cielo y de la tierra, el poderoso de las naciones, el creador? Porque a mí, dice el Señor, a mí me traen lo enfermo, no lo acepto. Dice la palabra: no lo acepto. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Maldito el que engaña, el que teniendo muchos machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Claro, entonces el Señor les está diciendo: ¿robará el hombre a Dios?
El pueblo dice, ¿y nosotros? ¿En qué te hemos robado? Me traes lo enfermo, me traes lo ciego, me traes lo cojo, me traes lo que te sobra. Soy tu segunda opción. En esto me has robado. En esto me has robado. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Nosotros hacemos cosas semejantes, ¿no es cierto? Le traemos al Señor lo que nos sobra. Le entregamos al Señor lo que ya no se usa. ¿Nos vendrá a nosotros la denuncia? Dirá usted, pues ¿en qué le he robado? Quizá estamos nosotros trayendo al Señor lo roto, lo ciego, lo quebrado, lo que sobra. Estamos buscando nuestro propio bien y lo que nos sobre de nuestro propio bien, ¿lo entregamos? Llega su ingreso íntegro a sus manos y después usted saca renta, impuestos, comida y lo que sobra, el 10% de ahí, al Señor. ¿Cómo está usted entregando su diezmo y su ofrenda? ¿En qué le hemos robado al Señor? En nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Pero hay remedio, porque hay mandato. Y entonces el Señor permite que se escriba el versículo 10. En el versículo 10, amado hermano, encontramos un mandamiento, una invitación y una promesa. El mandato: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Me han robado con sus diezmos y con sus ofrendas, pero hay remedio. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Traigan el diezmo al alfolí. Ahora déjeme decirle que el alfolí no era una canastita tan pequeña como la que nosotros tenemos. Era un granero, era un almacén, era una construcción grande. Y la Biblia dice allá que el mandamiento es traed, que está en imperativo, traigan los diezmos al alfolí. Todos, dice, traer todos los diezmos al alfolí. Este todo se puede entender de dos maneras. Uno, todo lo que ustedes lleguen a juntar, de ahí el 10%, tráiganlo al alfolí. Ahora, si usted trabaja en 5 lugares y recibe salario de 5 lugares, de los 5, de todo lo que recibe, tráigalo al alfolí. Ahora, si usted se saca la lotería, ojalá y no juegue lotería, pero si se saca la lotería, yo diría entregue todo, pero por lo menos el 10%. Todo lo que entra. Todo lo que entra. Traigan todos los diezmos. Pero la otra connotación de la frase es incluyente. ¿Quiénes deben de traer los diezmos? Ahora uno diría, el papá. Si una familia tiene 5 elementos, el papá, la mamá y 3 hijos, pero el único que trabaja es el papá, dirían, pues el único que tiene que hacer esto es el papá. Pero todos es todos. ¿Es que mi hijo tiene que traer diezmo? Sí, pero no recibe nada. ¿Le das alguna cosa, algún domingo, algún gasto? Sí, pues de ahí. Porque no hay mejor cosa que educar a los hijos a cumplir con este mandato desde pequeños. Traed todos implica también entonces que todos los que estamos ahí, todos los que estamos en el pueblo, todos los que somos de la familia, debemos cumplir con este acto espiritual de alabanza al Señor, trayendo nuestros diezmos al alfolí. Alguien me dijo un día, me encontré 100 pesos en la calle, ¿tengo que dar diezmo de ahí? Sí. Porque esos 100 son del Señor y los agarraste de la tierra del Señor, hecho con papel del Señor y con tinta del Señor. Es más, todo ese billete es de Él. Todos los diezmos, todas las personas deben de traer los diezmos al alfolí. Traer todos los diezmos al alfolí, dice el mandamiento, y haya alimento en mi casa. En aquel tiempo,
en aquel tiempo, los diezmos, las ofrendas, llegaban al templo y eran utilizados para el sostenimiento de los levitas. Y no solamente esto, sino que además era para conservar la casa hermosa. Hermoseaban la casa, ponían el templo lindo y lo hacían de tal manera que entonces la casa permanecía limpia, estable y bien hecha. Y por otro lado, cuando hacían campañas e iban en el nombre de Jehová a alguna campaña, esos recursos también eran utilizados para sendas campañas. De tal manera que el recurso que ingresaba era para sostenimiento de los levitas, para hermosear la casa y para las campañas que emprendía el pueblo. Hoy día esto no ha sido modificado tanto. Hoy día hay un error. Algunas iglesias, algunas personas piensan que el diezmo se lo lleva el pastor, cosa más equivocada. Y si un pastor se lleva el diezmo, pues el Señor va a tener que tratar con él. Pero el diezmo es para que ingrese a las arcas de la iglesia y que administrado correctamente se hermosee el templo, se paguen los sueldos y haya campañas. En aquel tiempo era así. En este tiempo debe de seguir siendo igual. Traer, pues, que no falte alimento en mi casa, es que la casa esté completamente bien para el servicio al cual ha sido llamada la iglesia. Trae todos, dice, los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese es el mandato. Pero hay una invitación. Probadme ahora en esto. No sé si le ha pasado que dice, ya me quedé sin trabajo y nada más estoy percibiendo menos. Si doy el diezmo, me descapitalizo y ya no tengo para comer. Y está la tentación, ¿no es cierto?, de decir, no lo voy a dar. Total, el Señor sabe. Él entiende. Pruébenme en esto, dice el Señor. Pruébenme. Ahora, normalmente la Biblia no habla de que probemos al Señor, ¿no es cierto? No tenemos que estar, Señor, si existe está lo cual. No. Pero si el Señor ha dicho, pruébenme en esto en lo particular, está diciendo de alguna manera, yo sí, si me prueban en esto, si ustedes cumplen lo que estoy diciendo, si ustedes obedecen este mandato, si ustedes van en este camino, si reconocen que me están robando y van por esta ruta, pruébenme, yo soy capaz en la promesa de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, pruébenme. Pero no le creemos a Dios. A veces no le creemos y decimos, ¿y qué tal si no? Y nos sentimos más inteligentes que el Señor. Pruébenme, dice, pruébenme. Sí soy capaz. En aquel tiempo había una gran sequía. La langosta estaba acabando con las cosechas de la región de Israel. Gran sequía. Y el Señor desde luego está hablando acerca de abrir las ventanas de los cielos y por supuesto que encaja la interpretación de que descendrá una gran lluvia para que esto se acabe. Pero esa abundancia, la lluvia, es porque entonces la cosecha florecerá, entonces la planta, entonces el fruto, entonces los animales beberán y comerán. Cuando el pueblo se mantiene fiel, el Señor es fiel para con su tierra. ¿No es cierto que en 1 de Crónicas 7:14 dice que si nosotros nos arrepentimos, oramos, confesamos nuestros pecados, Él es capaz de sanar nuestra tierra? ¿No es cierto que el Señor ha de salvar también la tierra porque está condenada por el pecado del hombre? La tierra nos ha de ser nobles a nosotros cuando somos fieles al Señor. Y querido hermano, el sueldo es parte de la tierra y lo que tenemos es parte de la tierra. Él sanará nuestra tierra. Pruébenme en esto, dice la Biblia. Pruébenme en esto. Soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Una vez escuché a un predicador que yo respeto mucho diciendo, ¿sabe por qué no sobreabunda nada en nosotros? Porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Si hiciéramos lo correcto, si diezmáramos como lo debemos hacer, si ofrendáramos como lo debemos hacer, si entregáramos primicias como lo debemos hacer, hermano amado, tendríamos sobreabundancia. Quizá no económica, pero no nos faltaría nada. Estaría la iglesia linda y todo el pueblo disfrutando de la bonanza de nuestro Dios. Pruébenme en esto, dice. Yo soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La tarea del creyente
en un buen ejercicio de la mayordomía cristiana. En cuanto específicamente a este concepto del diezmo y de la ofrenda, amado hermano, el diezmo no es opcional. Y en el tema del diezmo la pregunta no es ¿cuánto de mi dinero le voy a dar a Dios?, sino ¿con cuánto dinero de Dios me voy a quedar? ¿Y sabe qué? Se queda con la mayor parte, el 90%. Pruébenme en esto, dice la Biblia. Traigan sus diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Pruébenme. Soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. No solamente en el recurso, en el servicio, en la tarea de la iglesia. ¿Le sobra tiempo? Utilícelo en el servicio de la iglesia. ¿Tiene talentos y dones? Utilícelos en el servicio de la iglesia. Todo presentado al Señor en un ejercicio de sana mayordomía. Oramos. Señor, pues es muy difícil hablar de estas cosas, pero es tu palabra, ahí está, y en verdad que tenemos que enfrentarnos a eso. Hablamos de amor, de tu gracia, de tu misericordia, de que somos hijos de un rey, que somos príncipes, pero fallamos. Nos viene bien de vez en cuando que tú nos hables de manera contundente. No queremos, Señor, ser este pueblo cínico y rebelde, que tratando de justificarse por otras cosas, no cumpla su deber. Queremos nosotros ser un pueblo tan fiel que traigamos los diezmos íntegros, todos, al alfolí. Tú te encargarás. Te probamos en eso porque nos has pedido eso. Y creemos que eres capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracias, Padre, por tu palabra. Que haga mella en el corazón de tu pueblo. Que modifique por lo menos un pensamiento o una conducta. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.